Lo que verán a continuación es algo que parece, y esto es uno de esos famosos clichés, ¿verdad?, de película. Es vida real. Son múltiples imágenes tomadas de distintas fuentes que hablan de lo que en Israel se festeja como una hazaña con el rescate de 2 de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Incluye imágenes desde drones, aviones, helicópteros y también en tierra. הכוח התחיל תנועה על הציר, הכוח מתפנה החוצה, הכוח מתפנה החוצה. כן, מדברים. מעולה, תמשיכו, אנחנו מלווים אתכם. Y el resultado es este: 2 hombres que estuvieron presos como rehenes en un lugar allí en el que no tenían acceso a luz natural y que dicen recibieron muy pocos alimentos, fueron liberados. Y hay un momento muy hermoso ahí cuando uno de los soldados israelíes le pregunta a ellos si necesitan algo, si tienen frío, si tienen calor, y dice uno: lo que tengo tibio es el corazón. Porque claro, es salir de un infierno para entrar nuevamente en una vida rodeado de sus familiares. Más sobre lo que representó este episodio. El ejército de Israel anunció la liberación de 2 rehenes de origen argentino en la Franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheba en Ramat Gan y, según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Sus familiares relataron su emoción por el reencuentro. Fue muy emotivo verlos, abrazarlos, sentirlos. Parece casi irreal. Los vimos, el corazón latía a 200, quizá más. Muchas lágrimas, abrazos, no muchas palabras. Simplemente estar juntos, rodeados de la familia y rodeado de nuestra querida gente que estuvo sin nosotros tanto tiempo, más de 4 meses. Los ataques israelíes del domingo al lunes dejaron alrededor de 100 muertos. Pero Israel afirmó que esos bombardeos no son parte de la ofensiva, sino de la operación de rescate de los rehenes, secuestrados en los ataques del 7 de octubre de Hamas en el sur de Israel, que desataron la actual guerra. Estaba lejos de su casa cuando establecí contacto con Nicole Michel, que es corresponsal de iNews 24, y tuvo la enorme cortesía. Estaba manejando en carretera, de salir de esa carretera a buscar un lugar apacible después de la medianoche de Israel. Esto ocurrió un ratito antes del comienzo de este programa, y entonces contarnos una cantidad de las cosas que están ocurriendo. Nicole, muchísimas gracias por acompañarme. Buenas noches, buena madrugada para ti. Con gusto, Pedro. Gracias a ti. Aquí estamos en Herzliya, una ciudad a 15 minutos de Tel Aviv. Cuéntanos cómo el impacto de lo que ha sido esta gran novedad de la liberación de 2 rehenes, por favor. Sí, bueno, como te había explicado, la ficción supera la realidad, sin duda alguna, porque este es un hecho sin precedentes. En estos últimos tiempos ha demostrado la gran preparación que tienen las fuerzas de defensa de Israel, el Shin Bet, que es el servicio secreto, Yamam, que es un servicio operativo de extrema seguridad también que tiene el Estado, para los que son aficionados de Fauda y les encantan ese tipo de acciones y de series. Esto superó a Fauda, porque el rescate fue impecable. 30 segundos, Pedro, duró el rescate de los 2 rehenes argentinos-israelí. Parece un poco de telenovela, pero se trataba de Luis y Fernando.
que son a veces nombres que nos suenan muy de telenovelas latinas, Sí. pero ciertamente Luis y Fernando estaban en el segundo piso de un edificio en la ciudad de Rafa, que está hacia el sur de Gaza, y estaban rodeados completamente de terroristas de Hamas. Y era una operación que estaba diseñada ya hace varios días y muchas veces había dejado, esto lo explicó Daniel Harari, que es el portavoz del ejército israelí, lo explicó hoy en cadena a los medios de comunicación israelí, a los medios de comunicación internacional. En I-24 News tuvimos la oportunidad también de cubrirlo. Y fue una operación que estaba prevista para cualquier momento. Se dio justamente, diríamos que hoy todavía, porque son apenas el día de ayer ya aquí Israel, ustedes todavía aquí ya es el 12, el 13 de febrero, todavía ya es 12 de febrero, a la 1:45 de la madrugada. Entraron las fuerzas, así como ustedes lo verían en Fauda, hacia ese edificio. 30 segundos, mataron completamente a todos los terroristas, rescataron a Luis y a Fernando, se los llevaron, los metieron inmediatamente los llevaron hacia una base que hay dentro de Gaza, una base israelí, y de ahí un helicóptero hacia el hospital Shiva, que está en Tel Aviv, para atenderlos. Algo impecable, segundos, o sea, muy preciso como tienen que ser este tipo de acciones. Y Sí. justamente también algo muy, muy curioso es que una semana antes de todo este hecho, yo tuve la oportunidad, y te había comentado anteriormente, que entrevisté a la sobrina de Luis, porque resulta que la sobrina de Luis y Fernando sería la pareja de su mamá, es la hija de una secuestrada, la sobrina de una secuestrada, la prima de una secuestrada, la otra sobrina, que es la de Luis, y la hijastra de Fernando. O sea, Bien. Geffen, que tiene 38 años, tenía 5 familiares secuestrados. Y de toda esta historia que comenzó el 7 de octubre de secuestrados, es la única familia en grupo, digamos, de cantidad de secuestrados que se ha salvado. Un milagro. Extraordinario. Por otro lado, una novedad que confirma lo que han dicho del lado israelí durante mucho tiempo, otro episodio en que una agencia de Naciones Unidas en la práctica está básicamente sobre una base de Hamas. Construida, los famosos túneles y un centro de operaciones que mezcla nuevamente, después de las denuncias ya confirmadas de una cantidad de empleados de Naciones Unidas siendo terroristas. Es algo sin precedentes también, de lo cual yo pienso que la comunidad internacional lo está procesando, aunque es algo que se había denunciado hace muchísimos años. Se sabía muy bien la implicación que tenía la UNRWA con el grupo terrorista Hamas. Pero ojos que no ven, corazón que no siente. Y ahora que se ha podido entrar, que el ejército israelí ha entrado a Gaza y ha empezado a desmantelar la verdad de lo que significa esa zona del mundo controlada por un grupo terrorista que no tan solo tenía amenazada a su propia gente, independientemente que hay imágenes que se vean positivas de Gaza, playas, restaurantes, estaban la gente subyugadas completamente al terrorismo, utilizaban organismos internacionales, y en este caso UNRWA, que es un brazo directo de Naciones Unidas, que está dirigida por Antonio Guterres, que tenían bases, túneles abajo de su sede de Hamas. Y 90% podríamos decir como mínimo, o 90, más de 90, de todos los empleados de la UNRWA eran activistas completos y terroristas de Hamas. Además que UNRWA enseñaba a sus niños a odiar, y esa escuela del odio, 15 o más de 15 años, fue la que provocó en esos terroristas que entraron, violaron y calcinaron a personas, a mujeres,
provocó esa acción. El odio provoca eso. Una educación como la de UNRWA es una educación que tiene que haber sido eliminada. Y esto espero y esperamos, tanto Israel, que la comunidad internacional y que las Naciones Unidas tomen carta al asunto. No la tomaron antes, que deberían de haberla tomado, es tomarla ahora. Nada más y nada menos, como dices tú, Pedro, las imágenes lo dicen todo. Túneles debajo de la UNRWA, perteneciente a Naciones Unidas, es el ejemplo claro de cómo está implicada en esta situación Naciones Unidas, las respuestas que tendrá que dar y el cambio que debe de haber en esta organización. Por cierto, se infiltran en todas partes. Hay un personaje que reportaba para Al Jazeera que ahora está señalado como terrorista. Totalmente. Mohamed Washa es un periodista de Al Jazeera, como bien dices. Al Jazeera es un canal informativo, pero que está en Qatar. Y Qatar es uno de los mediadores en este conflicto con respecto a Hamas y a los secuestrados, junto con Egipto y obviamente Estados Unidos y los servicios secretos de Israel. Eso es lo que llamaríamos un poco el juego político y la hipocresía, porque los líderes de Hamas viven en el lujo de Qatar. Y no es no es la primera vez que hay este tipo de escándalos. También hubo un periodista de CNN de Gaza, también ciudadano gazatí, que estuvo implicado el día mismo del 7 de octubre, que estaba tomando fotografías y filmando mientras estaban entrando a territorio israelí y habían capturado un tanque y estaban entrando a los kibbutz para matar. Nosotros como periodistas debemos de tomar reflexión, las asociaciones, los grupos, qué significa como partícipes de la comunicación a lo que es participar en grupos subversivos. En uno de los kibbutz que está secuestrado, por cierto, un periodista israelí que está secuestrado hasta ahora en Gaza de unos 70 y pico de años. Qué pesadilla esta. Te agradezco mucho que me acompañes. Sospecho que estoy hablando en nombre de muchos televidentes, también muy agradecidos por poder estar al tanto de las cosas contadas por alguien que lo está viviendo. Un abrazo a la distancia. Gracias, Pedro. Es bueno que en el mundo sepamos qué sucede, independientemente en qué rincón nos consigamos. Sin duda, sin duda. Cuídate mucho. Muchas gracias. Shalom. Gracias, Pedro. Shalom. Bye. Bye. Las cosas no terminan ahí porque hay múltiples ángulos y eso incluye también los reportes de que decenas de civiles murieron en bombardeos israelíes en el correr de estas últimas jornadas en la zona sur de la Franja de Gaza. Así ha sonado Rafah durante toda la noche. Los bombardeos no han cesado en el último reducto palestino. Esta ciudad al sur, en la frontera con Egipto, a la que mandaron ir a la población para refugiarse, 1,5 millones de palestinos se concentran aquí, se supone que iba a ser seguro, pero ahora se encuentran con esto. Tras los bombardeos, Netanyahu planea una incursión terrestre a gran escala para acabar con 4 batallones que quedan de Hamas. Hamas advierte, una entrada militar en Rafah pondría punto y final a las negociaciones para liberar rehenes. Precisamente esta madrugada, 2 de ellos han sido liberados y ya están en Israel. Esta ofensiva no cuenta con el respaldo internacional ante la catástrofe humanitaria que podría suponer. Netanyahu y Biden han mantenido una conversación telefónica, no hablaban desde hace un mes. Estados Unidos pide que no se lleve a cabo la operación hasta tener un plan que asegure a los civiles. Para Netanyahu es necesario seguir adelante porque si no entramos en Rafah perderemos la guerra con Hamas, afirma. Egipto teme una llegada masiva de refugiados y amenaza con cancelar su tratado de paz con Israel. Autoridades europeas dicen que un expresidente estadounidense está mal de la cabeza. ¿Por qué? Ya veremos.